A ver, vamos al lío. Hoy nos enfrentamos a un análisis profundo, un desglose detallado de las complejas maniobras financieras del Fútbol Club Barcelona y de la reciente intervención del gobierno en todo esto. Nos vamos a basar en un artículo muy concreto del debate, que la verdad presenta una postura bastante crítica. Ojo, nuestro objetivo aquí es puramente analítico. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y a desglosar de forma imparcial los argumentos, las cifras astronómicas y las acusaciones que plantea esta fuente original. Pieza por pieza, nada de opiniones, solo los datos. Y para que os hagáis una idea del tono exacto de esta controversia, fijaos en esta frase, extraída literalmente del artículo. El gobierno español salva al Barcelona. ¡Boom! Con una afirmación así, el texto nos sitúa de lleno en un choque de trenes. Aquí ya no estamos hablando de tácticas en el césped, sino de un presunto conflicto institucional y financiero de altísimo nivel. Según el autor, básicamente se están aplicando normas excepcionales, cambiando las reglas del juego mientras el resto de la liga mira. Bueno, la hoja de ruta para este análisis es muy clara. Primero, el caso Dani Olmo. Segundo, los famosos 1.000 millones en palancas. Tercero, el lío de los palcos del Camp Nou. Cuarto, este choque del gobierno contra la Liga. Y quinto, ese presunto doble rasero financiero. Vamos allá. Empezamos por el punto 1, el caso Dani Olmo, básicamente la anomalía del presente. El artículo pone sobre la mesa un contraste, como mínimo, llamativo. Por un lado, tenemos a dos jugadores clave, Dani Olmo y Pau Víctor, compitiendo legalmente en Primera División. Pero claro, según la fuente, si nos ceñimos a las normativas más estrictas del fair play financiero de la Liga, estos fichajes deberían considerarse impagados. El texto sostiene que están compitiendo bajo un régimen especial, a pesar de que, presuntamente, el club no habría hecho frente a las obligaciones económicas reales de esos traspasos. Curioso, ¿verdad? Y aquí es exactamente donde la trama se complica en los despachos. Según la publicación, para sortear las normas habituales de la Liga, hubo una intervención directa del Gobierno, ni más ni menos que a través del Consejo Superior de Deportes, el CSD. El CSD justificó esta luz verde apelando al derecho al trabajo de los futbolistas, permitiéndoles jugar hasta junio. Pero claro, el artículo califica este movimiento estatal como un precedente súper peligroso. Básicamente lo ven como una forma de puentear la autoridad de la Liga que podría alterar toda la competición. Así que pasamos al segundo punto, esos 1.000 millones en palancas. Vamos a analizar qué significa esto exactamente. El quid de la cuestión aquí es cómo el autor de esta fuente define la famosa palabra palanca. Seguro que os suena de haberla escuchado 1000 veces, ¿verdad? Pues el texto no la describe como una herramienta financiera normal, sino que literalmente la llama promesas de pago nunca cumplidas. Según este enfoque, las palancas han sido un mecanismo contable súper controvertido. Una forma de poder firmar e inscribir jugadores sin tener el dinero real, el efectivo, ingresado en las cuentas del club en ese momento. Y para que dimensionemos el tamaño de esta estrategia, el artículo lanza una cifra que marea, 1.105 millones de euros. Más de 1.100 millones. Esa es la cantidad total que el Barça habría acumulado estos últimos años mediante estas palancas, y que, ojo, fueron aprobadas sucesivamente por la Liga. Estamos hablando de un volumen de ingeniería económica que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro campeonato. Pero, de entre todos esos números gigantes, hay uno muy concreto, que es el que ha encendido la mecha de la crisis actual. 100 millones de euros. Esa fue la promesa financiera que se hizo basándose en los ingresos futuros de los palcos VIP del nuevo Camp Nou. El club puso esto como garantía para que la patronal le diera luz verde, ampliara el margen salarial y así poder inscribir a la plantilla. Parecía un plan impecable, pero aquí viene el problema central que denuncia el artículo. Resulta que de esos 100 millones prometidos, los inversores solo abonaron realmente 40 millones. Es decir, hay un agujero tremendo de 60 millones que de repente dejó sin respaldo todos los cálculos iniciales, unos cálculos que, recordemos, ya habían servido para hacer efectivas las inscripciones de esa temporada. Y no penséis que estas maniobras fueron para hacer un par de ajustes menores en el banquillo, ¿qué va? El artículo detalla todo un entramado de empresas asociadas, nombres como Socios.com, Orpheus Media, el Fondo Libero, Barça Studios, y a través de todo esto se movieron los acuerdos. Gracias a estas inyecciones, o promesas de inyecciones de capital, llegaron estrellas como Lewandowski, Rafinha, Koundé o Ferran Torres. Unos fichajes que, como bien apunta la fuente, fueron absolutamente cruciales para ganar la Liga en el año 2023. Y esto nos lleva al punto 3, los palcos del Camp Nou y la mecánica de este acuerdo fallido.
Fijaos en las fases de esta crisis porque es casi como un efecto dominó. Fase 1. Se prometen esos 100 millones de los palcos VIP. Fase 2. Llega el golpe de realidad y solo entran 40 millones de los inversores. Y fase 3. Las consecuencias normativas. Ese agujero de 60 millones no se evapora mágicamente. La Liga lo detecta, lo resta y penaliza directamente el límite de fair play de la temporada siguiente. La brecha entre lo que se prometió y lo que realmente se pagó terminó estrangulando las cuentas del equipo. A nivel de auditoría y supervisión, la fuente suelta un bombazo espectacular. Afirma que una auditora, Abaudin SL, presuntamente cobró 20.000 euros para, básicamente, validar todo este movimiento. El autor no se corta y lo tacha directamente de artificio contable o una chapuza en toda regla, hasta el punto de que el artículo menciona que la Liga ha terminado denunciando a este auditor por dar luz verde a toda esta operación de los palcos. Pasamos al punto 4. Gobierno contra la Liga. El choque institucional. El texto pinta esta situación como una auténtica batalla campal entre dos trincheras. En un lado del ring tenemos al gobierno español, a través del CSD, que la fuente describe como la entidad que está aplicando excepciones y diseñando reglas a medida. Y en el otro lado, la Liga y la Federación Española de Fútbol, retratadas como los guardianes de las normas que intentan frenar en seco estas maniobras para mantener su estricta disciplina financiera. ¿Pero por qué tanto lío? Pues el texto nos da esta justificación. Es un combate político. Así de claro. Según el autor, esta bronca no va solo de interpretar reglamentos deportivos, sino que hay política y mucha de por medio. El artículo señala que el presidente de la Liga aseguró ser simpatizante de Vox, mientras que en el ámbito federativo hay vínculos con el Partido Popular. Todo esto, nos dice la fuente, crea un conflicto brutal de intereses con el gobierno de coalición actual, lo que lleva al Estado a desestimar sistemáticamente a las autoridades del fútbol. Un verdadero culebrón. Y llegamos al último bloque, el punto 5, el doble rasero financiero y sus efectos secundarios. Aquí el artículo subraya lo que considera, sin paños calientes, un doble rasero inaceptable. Nos pone el ejemplo de cómo al Barça se le permite regatear la falta de ingresos con este régimen especial del CSD para alinear jugadores, mientras que a clubes como el Getafe o el Villarreal la norma se les aplica a rajatabla, sin piedad. La fuente recalca que estos equipos se ven obligados a vender a sus estrellas, ahogados por el control financiero, solo para poder sacar 11 jugadores al campo en la primera jornada de liga. Abriendo un poco más la lente, la publicación advierte de un problema a nivel puramente europeo. Muestra cómo la tremenda rigidez de la Liga, que como vemos se aplica casi a todos, está pasando factura. Mientras los clubes españoles viven con el cinturón muy apretado, sobreviviendo a base de ventas, competiciones como la Premier League, la Bundesliga o la Serie A están inyectando y gastando verdaderas barbaridades en fichajes. Nos estamos quedando atrás financieramente. Y para rematar, vamos a cerrar este desglose con la misma pregunta provocadora con la que el artículo se despide. ¿Denunciarán los equipos al Barcelona por fraude si es campeón? Tela, ¿eh? Es una pregunta que se queda ahí, flotando en el aire, invitando a reflexionar sobre las posibles ramificaciones éticas, legales y deportivas si, al final del día, este modelo de excepciones resulta en un equipo levantando el trofeo a final de temporada. En fin, ha sido un repaso intenso a un texto que no se guarda absolutamente nada. Seguro que esto seguirá dando muchísimo de qué hablar.